Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión hablaremos acerca del análisis del contenido de canciones. Comenzaremos especificando que la canción pertenece al género lírico. Recordemos que el género lírico, ¿sí?, es una agrupación de características que tiene un determinado conjunto de obras literarias, ¿sí? Y esas características pues son que, por ejemplo, están escritas en verso, están agrupadas en estrofas, ¿sí? Utilizan rima, utilizan ritmo que le va a dar musicalidad a las palabras. Otra característica muy importante es que la intención comunicativa de este género es la expresión de los sentimientos, de las emociones, de los estados de ánimo y de una visión personal. Es decir, a través del género lírico, el poeta, ¿sí?, o el cantautor en este caso, puede expresar sus sentimientos, sus emociones, sus estados de ánimos, ¿sí? Generalmente lo que su mensaje busca expresar son a lo mejor algún sentimiento, el amor, la tristeza, ¿sí?, la belleza y pues también alguna sensación. El género lírico nosotros lo podemos ver en una cantidad de subgéneros, ¿sí? Uno de esos es la canción, que es lo que nos atañe en este video. Recordemos que la canción, aparte de estar acompañada de música, contiene letra. Y esa letra, pues obviamente está escrita a manera de poema. Y como todos los poemas, vamos a observar que tiene sus elementos característicos. Por ejemplo, está dividida en versos, ¿sí? Algunos de los poemas tienen rima, ¿sí? Acuérdense que la rima no es algo que sea totalmente necesario en la poesía. Tiene ritmo, el ritmo viene acompañado de los signos de puntuación, la repetición de ciertas palabras, ¿sí? La manera en que están dispuestas las palabras, como por ejemplo aquí hay un fenómeno que se llama el encabalgamiento, en el cual, ¿sí?, se termina el verso hasta el siguiente, o sea, como lo hace un caballo, ¿no? Como hacemos al encabalgar. O sea, estamos en un caballo y no nos bajamos de caballos para subirnos al otro. Igualmente, en el encabalgamiento no nos salimos del verso, ¿sí?, para irnos al verso siguiente. Otra característica que vamos a ver es en este caso, la regularidad de los acentos. Generalmente el acento rítmico está en la penúltima sílaba, siempre va a recaer ahí la musicalidad. Y algo muy importante es que tanto las canciones como los poemas van a estar divididos en estrofas. Ahora les voy a pedir que por favor observen las siguientes expresiones. ¿Qué características creen ustedes que hay en estas expresiones? ¿Sí? Piénsenlo por un momento. Efectivamente, estas expresiones están en lenguaje figurado. En clases anteriores ya habíamos hablado del lenguaje literal y el lenguaje figurado, que el lenguaje figurado es el lenguaje expresivo, es el lenguaje que necesita contexto, es el lenguaje imaginario. Cuando hablamos del lenguaje figurado, tenemos que hablar de las figuras retóricas, ¿sí? Estas figuras retóricas vamos a observar que van a ser aquellas que van a darle forma y estructura a nuestro poema. Existen más de 50 figuras retóricas, pero nosotros únicamente en este video veremos las más importantes. La primera es el símil.
también llamada comparación, que consiste en relacionar dos conceptos mediante el uso de palabras como, igual, parece, cual. Generalmente estas palabras, una está en sentido literal y otra está en sentido figurado, ¿sí? Por ejemplo, sus ojos brillan como dos estrellas, en donde se compara a los ojos con las estrellas y pues obviamente se está refiriendo al brillo. Otra figura retórica es la metonimia. La metonimia consiste en sustituir un término por otro con el que va a mantener algún tipo de relación. Por ejemplo, causa-efecto, autor-obra, continente-contenido, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de una metonimia en donde en lugar de decir en este caso, pues el todo, decimos una de sus partes, ¿sí? Las mejores piernas. En lugar de decir los mejores pollos, decimos una de las partes, las mejores piernas. La sinécdoque. La sinécdoque, pues es una especie de metonimia, ¿sí? Esta metonimia, pues consiste en sustituir el género por la especie, por ejemplo, o la pluralidad por la singularidad. Aquí, por ejemplo, en lugar de decir 15 años, se hace alusión a 15 primaveras. La antítesis es relacionar dos conceptos contrarios, antónimos u opuestos. Sol, luna. Bonito, feo. La elipsis. La elipsis consiste en suprimir alguna palabra o alguna frase, ¿sí? En algún verso, porque, bueno, se sobreentiende, ¿sí? A veces no se necesitan tanto las palabras, entonces pues, lo que se hace es a lo mejor poner una coma, ¿sí? Y de esa manera se sobreentiende. La personificación consiste en darle cualidades o características a una cosa inanimada o a un animal o a una planta, ¿sí? Darles carácter, por ejemplo, ahí tenemos una imagen de sol o nubes que tienen ojos, que sonríen, que están felices, ¿sí? En eso consiste la personificación. La enumeración en la poesía consiste en contar una serie de objetos, una serie de números, una serie de palabras, una serie de conceptos que pertenecen al mismo campo semántico, ¿sí? Y que a lo mejor los podemos escribir en desorden o los podemos escribir de manera gradual, en orden descendente o en orden descendente. La anáfora es la repetición de una palabra o una frase al comienzo de cada uno de los versos. En la poesía y sobre todo en la música se le llama también el estribillo, ¿sí? Que en este caso pues es esa frase que se va repitiendo en cada uno de los versos, ¿sí? Se repite en cada uno de los versos para darle pues obviamente una mayor significación. La paradoja. La paradoja es unir dos ideas contradictorias, ¿sí? Decir, por ejemplo, esto no es una pipa cuando es una pipa, ¿sí? Eso es una paradoja. Hay muchas paradojas. El oxímoron es cuando tú unes antónimos, pero la particularidad con la que, por ejemplo, podemos, pues no equivocarnos y confundirlo, como por ejemplo con la antítesis es que en el oxímoron el sustantivo, hay un sustantivo y hay un adjetivo,
¿sí? O sea, los dos no pueden ser adjetivos, los dos no pueden ser sustantivos, sino que es un sustantivo y un adjetivo y estos tienen que ser opuestos. Ok. Aquí vamos a ver un ejercicio para realizar. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, vamos a iniciar a ver cuál es el proyecto que es el análisis de una canción. Ustedes ya han elegido una canción con figuras retóricas. Entonces, ahora van a hacer un análisis. Acuérdense que la palabra análisis significa separar por partes. Ustedes van a separar las partes de esa canción, explicarme su significado. Hay diferentes aspectos para analizar una canción. Primero, tenemos el contexto general. El contexto general de la canción se refiere a la época en que se dio la canción, o sea, van a tener que investigar en qué época se dio, ¿sí? Si es de este año, si es una canción antigua, ¿sí? ¿Qué hechos se estaban dando en el momento en el que se escribió esa canción? A lo mejor había una guerra, a lo mejor había un conflicto, ¿sí? No sé, a lo mejor fue un momento de mucha tensión política. Tenemos que investigar, obviamente hay que investigar en la biografía del cantante, en qué época produjo esa canción y qué estaba sucediendo en ese momento para que obviamente esa canción fuera famosa o entrara. Después, el autor. Es muy importante que no nada más veamos la canción, sino que veamos lo externo. El autor, qué nacionalidad tiene, ¿sí? Por ejemplo, qué lo motivó a hacer esa canción, o sea, qué lo inspiró, porque es muy importante. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de cómo se saca el contexto general, ¿no? Al revisar las referencias de las tres canciones, notarás que pertenecen al mismo periodo de la década de 1990. Esa época se caracterizó por un número considerable de conflictos bélicos en diversas naciones y la esperanza de que un cambio significativo orientado hacia la paz llegara con el nuevo milenio. Así lo pueden hacer. Y en cuestión al autor, el autor y cantante de esta pieza es de origen colombiano. La escribió en un momento en que su país atravesaba una fuerte crisis causada en gran medida por el incremento de la violencia. Entonces, si ustedes observan, no nada más se debe de ver la canción, sino se debe de ver el autor y la época en que ésta fue hecha. Después tenemos la interpretación. La interpretación quiere decir cuál es el significado de la letra, ¿sí?, de esa canción, ¿sí? Por ejemplo, esta canción refleja los deseos del intérprete ante los conflictos étnicos ocasionados por la guerra de Yugoslavia y que perjudicaron terriblemente a los pueblos bosnio, musulmán y croata. También es muy importante que ustedes pongan sus impresiones, sus sentimientos, sus emociones, ¿sí? ¿Qué es lo que les produjo esa canción? ¿Qué sintieron? ¿Sí? ¿Qué les emocionó? Es muy importante que también hablemos de los modelos y roles de género que está manejando la canción. Por ejemplo, hay canciones que puede verse que son machistas, ¿no? O hay canciones que pueden verse que a lo mejor hacen que cambien el rol de género y hablan que el hombre era el que hacía todo y la mujer era mala y se iba. Bueno, entonces pues hay que fijarnos
qué rol, si es el rol tradicional o es un rol pues moderno. Después, las figuras retóricas. De todas las figuras que vimos, ¿sí? Pues hay que ver si esa canción tiene y cuáles son esas frases que me pueden decir la figura retórica utilizada. Por último, tenemos las ideas que maneja esa canción, los temas de que habla de amor, de libertad, de justicia, ¿sí? También hay que hablar acerca de su estructura, si por ejemplo está dividido en versos, cuántos versos son, si está dividido en estrofas, cuántas estrofas son, ¿sí? Si tiene rima, si no tiene rima, si es una rima consonante, si es una rima sonante, etc. Y por último, terminar con la valoración personal. ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Por qué? ¿Sí? Aquí en este pequeño ejemplo pueden ver, ¿sí?, cómo podrían guiarse para hacer el análisis de su canción. La canción se llama Adiós Mamá Carlota. Es una canción que no se sabe quién es el autor, pero pues la persona que hizo este análisis se basó en la versión de Juan Mateos. Este cantautor es de México y pues la idea o el tema, ¿sí?, es el dolor de la partida de la emperatriz Carlota, ¿sí? Por eso se llama Adiós Mamá Carlota. El contexto histórico es que esa canción pues está relacionada pues con el Segundo Imperio, cuando Maximiliano pues era su esposa Carlota. Maximiliano y Carlota fueron fusilados. Bueno, fue fusilado Maximiliano y Carlota exiliada. ¿Qué es lo que le gustó a esta persona del poema? Bueno, pues él dice que escribió para recordar a Carlota. Carlota fue una mujer muy odiada, pero también fue una mujer muy polémica, ¿sí? Se considera que incluso también fue muy amada. Utiliza metáforas como por ejemplo el estandarte de flota, prosopopeya, su aliento destructor, símil, la sangre. Utiliza muchos adjetivos como argentada, espuma, lánguido rumor, aliento destructor. Está escrita claramente en verso y tiene rima, y hay que especificar que el segundo verso rima con el tercero, el sexto con el séptimo, ¿sí? Y terminan en A. Hay estrofas de 8 versos, es decir, que son octavas reales. Entonces, así se debe de hacer un análisis de una canción, que es el proyecto para esta unidad. Gracias.